Bueno, ahora sí seguimos. El otro día, hoy no lo vamos a hacer porque hoy no va a durar tanto la clase, pero el otro día en la otra universidad, también dando clases, implementamos un recreo. ¿Sí? Cortamos 15 minutos y volvimos a los 15 minutos como para que vayan, se tomen un café. Cayeron un par de soldados en el camino, no les voy a decir que no. No volvieron todos los que estaban. Pero más adelante lo podemos llegar a implementar como para que tengan, aunque sea que se puedan ir a tomar un vaso de agua. Hoy no va a hacer falta porque no creo que estemos mucho más tiempo. Bueno, volvemos a la zona geográfica. Yo corté justo que estaban saliendo un par de ejemplos, así que los invito a los que quieran comentarlos. No, es que a veces tampoco ni siquiera tan lejos. Eh, a veces mismas zonas, o sea, volviéndole, yo te hablo por cuestiones personales de trabajo que me tocó vivirla. Y no es una persona que acá con urbano bonaerense, que cómo la tiene que tratar y con uno que trabaja con uno que vive en capital. O sea, yo trabajé para, por ejemplo, en mi caso Fraga, trabajé en provincia y en capital. Y no le podías hablar de la misma manera que vive en capital, que el que vive en José C. Paz, o el que vive en Merlo, o el que vive en San Miguel. O sea, te tenías que moldar a hablar como hablan. O sea, no, porque no es la misma forma de trato. Tal cual, tal cual. Bueno, esta forma de departamentalizar lo que nos permite es poder pesquisar esas diferencias entre las distintas zonas y a partir de eso poder adaptar un poco más la empresa a la zona en la cual está trabajando para que sea más amigable con esa empresa, con esa zona, perdón. ¿Sí? Entonces, la principal ventaja es esta, es la de lograr una mayor cercanía con la zona en la cual se desenvuelve. La principal desventaja que tiene es que nos obliga a repetir las mismas tareas en todas las sucursales o en todos los departamentos que creamos. Si yo voy a tener que tener una persona, un empleado administrativo, alguien de producción, alguien de ventas, alguien de finanzas, todo en cada una de las sucursales. ¿Sí? Entonces quizás estamos en algunos casos repitiendo recursos. Bien, esa es como la principal desventaja de este tipo de departamentalización. Y después la coordinación muchas veces es compleja porque cada sucursal empieza a ser como también una mini empresa y a preocuparse por lo que pasa en la sucursal. Y a nosotros los números nos dieron bien, el resto que no importa. ¿Sí? Entonces empieza como a cerrarse un poco cada sistema, cada sucursal y no ayuda a la coordinación entre todas las partes. Bien, otro tipo de departamentalización bastante conocido es la departamentalización por cliente, por tipo de cliente. Decido dividir a mi organización según el tipo de cliente para poder brindarle diferentes atenciones, darle diferentes productos. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece claro, que son los bancos. Los bancos trabajan por tipo de cliente. No le ofrecen lo mismo a una persona que va a abrir una caja de ahorro que a una persona que va con una pyme con, no sé, 200 cuentasueldos. ¿Sí? Si yo voy a abrir una caja de ahorro por primera vez a un banco, que a mí me ofrezcan una chequera, una cuenta corriente, una cuenta en dólares y una posibilidad de un giro en descubierto, me va a parecer un montón, o sea, no lo necesito. Entonces, que me ofrezcan todo eso y que después tengan que ir eliminándolo, todo eso, realmente no es algo productivo para la organización. ¿Sí? Estoy gastando un recurso que la persona no lo está necesitando, no lo requiere. Sin embargo, cuando va a una empresa sí va a requerir líneas de créditos blandos, posibilidad de tener cuenta corriente, posibilidad de operar con distintas chequeras. Es decir, que los productos que le voy a ofrecer van a ser otros. E inclusive ustedes van a ver que los oficiales de cuenta en los bancos no son los mismos los que atienden empresas que los que atienden a clientes particulares. Si ustedes son un cliente particular, los van a atender casi que en el mostrador.
Ahora, si ustedes, depende del tamaño de la sucursal, ¿no? Ahora, si ustedes son una empresa que tiene una cuenta importante dentro de la sucursal, el día que ustedes vayan, los van a hacer pasar, los van a hacer sentarse, tomar un café rico, ¿no? El mismo que le van a dar a otro cliente. O sea, la atención va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el servicio que le tengo que dar a ese cliente va a ser distinto. Yendo a otro ejemplo, que es lo que ustedes tienen en el libro, no sé, a ver, por ejemplo, ¿fueron alguna vez a Zara, al local Zara de ropa en el Abasto? Le diría que vayan, pero... Sí, lo conozco, no, sí, pero lo conozco. Bueno, el local de Zara de ropa está dividido por género, básicamente. Hombres, mujeres y niños. ¿Sí? Porque apunta a cada tipo de cliente y los vendedores son distintos. No es lo mismo venderle a un hombre que venderle a una mujer que venderle a los niños. No es lo mismo. Y cuando una persona la cambia de un sector al otro, uno se da cuenta enseguida Bueno, por la cara de culo que tiene. Porque no es lo mismo. Ve que va seguido a comprar ahí. así era, Lo sufrí bastante tiempo. así era la cadena vieja. La cadena vieja CIA, no sé si se acuerda CIA alguno, también, claro, era era de igual. ropa tipo Falabella, Ujú, tenía dividido por clientela. Los pisos eran uno para chicos, uno para grandes, otro para mujeres. ujú. Estamos hablando toda gente muerta, como se darán cuenta, ¿no? O sea, CIA Sí, sí. desapareció, Falabella se está yendo, y Sara, estamos ahí. Ahí nomás. Para el examen, ¿no? CIA y Blockbuster. Claro, para el examen, úsenlo de ejemplo que no me voy a dar cuenta que se copiaron con eso. Blockbuster. Tal cual. Bueno, ¿está bien? ¿Se entiende entonces? Ventaja, obviamente, estamos mucho más cerca del cliente. La desventaja que tiene es que quizás empezamos a desatender las otras funciones de la organización. Por dedicarnos tantos al cliente, empezamos a dejar de ver un poco el resto de las funciones. Bien, las últimas dos que son un poquitito más complejas. La primera no, en realidad, departamentalización por proceso se usa más que nada en el área productiva y tiene que ver con la utilización de los recursos productivos. Dentro de un proceso de producción yo tengo etapas. Bueno, cada etapa será un departamento. ¿Sí? Entonces voy a tener máquinas especializadas en cada una de las etapas para que puedan llevar adelante todo ese proceso. Todos juntos terminan fabricando el producto que yo quiero vender. Pero como tiene tanta importancia el sector fabril en esa organización, decido, y están tan marcadas y tan diferentes las etapas, decido departamentalizar por procesos. Bien, lo mismo. Me voy a enfocar mucho en el producto y en cómo utilizo los recursos, y la desventaja que tiene es que no voy a estar quizás prestándole tanta atención al resto de la organización. El sector principal va a ser el área de producción. O sea, podría ser la fabricación automotriz, que cada área tiene algo específico y entre todos arman un Exacto. solo producto. Una línea de montaje es un ejemplo de eso. Uh-huh. Y la última es la departamentalización por proyectos. Esta es la que le va a sonar quizás un poco más rara. ¿Por qué? Porque es un poco más desestructurada que el resto de las departamentalizaciones. Lo que voy a hacer yo es, voy a tener distintos proyectos a los cuales se va a abocar la organización, y voy a aplicar recursos según lo que cada proyecto necesite en determinado momento. Los que trabajan mucho de esta manera son los estudios contables grandes. Y el área de... no me sale la palabra ahora. Las constructoras. Las consultoras, ahí está, gracias. El área donde van a desarrollarse mucho los administradores, que son las consultoras, también trabajan de esta manera. Imagínense, yo tengo un cliente determinado que es una empresa maderera. Bueno, y me está requiriendo apoyo en el área de recursos humanos y en el área de fabricación. Entonces yo voy a agarrar un especialista de recursos humanos y un especialista de fabricación del área maderera, alguien que sepa del área, y los voy a poner en ese proyecto. Y van a estar trabajando durante un tiempo en ese proyecto.
Cuando el proyecto termina, cuando la operación finalizó y ya se llegó a un resultado, o sea, se termina de dar el servicio, esas personas salen de ese proyecto y entran a otro. Los empleados pasan a ser como una especie de gran bolsa, en la cual, una bolsa de recursos, que yo voy a ir tomando recursos y los voy a ir aplicando al proyecto que me conviene en determinado momento. Lo positivo de esto es que me genera mucha especialización en cuanto a cada uno de los proyectos, ¿sí? Le puedo brindar una mejor atención. No sé, mi cliente es un banco, bueno, busco un asesor financiero y alguien que haya trabajado mucho en el sistema bancario. Entonces, esa persona va a ser la que va a estar trabajando con ese cliente. Y todos los clientes que me caigan, que sean bancos, yo voy a tratar de estar metiendo al mismo personal, porque ya se ha ido especializando en bancos. Entonces, la ventaja es esa. La desventaja que tiene esta forma de trabajo son los baches. ¿Qué pasa cuando no tengo proyectos o me queda gente sin proyectos? ¿Sí? Esa gente sigue trabajando en la organización, pero no está asignada a ningún proyecto en particular. Por lo tanto, no está generando ningún producto a la organización. No produce nada. Generalmente lo que se hace es, se sabe que hay periodos en los cuales algún trabajador va a quedar sin proyectos, y generalmente lo que hacen las grandes empresas es utilizar ese momento para capacitación. Entonces, por ejemplo, en los grandes estudios contables, cuando un empleado queda sin ningún proyecto asignado, se lo manda 1 o 2 semanas a capacitar, y se piensa en capacitar justamente para poder asignarlo a proyectos futuros. Por ejemplo, no sé, lo capacito en el área de liquidación de sueldos, porque sé que necesito recursos en el futuro que puedan atender esos problemas. Entonces, cuando quedan esos baches, uno está capacitando, pero cuando uno está capacitando, está invirtiendo, no está produciendo. Es un momento que el empleado no le genera ganancia a la empresa, sino que le genera un costo. Obviamente, esos momentos tienen que ser los más cortos posibles. Cuando yo ya tengo una dinámica de trabajo en la que tengo muchísimos clientes, es muy poco el tiempo que me queda entre uno y otro, y siempre los asigno a algún proyecto. ¿Sí? Pero para eso tengo que tener la certeza de que voy a tener muchos proyectos. ¿Qué nos permite esta forma de estructurar? Nos permite principalmente flexibilidad. Si yo necesito 10 vendedores, los pongo a los 10. Y si necesito 1, pongo 1. Y el resto estarán trabajando en otra cosa. Pero esa flexibilidad tiene el gran riesgo de que en algún momento me quede la gente sin hacer nada. ¿Está bien? Hoy habían consultado por una empresa de software. Y el ejemplo está bueno para poder utilizarlo para una cosa más que yo les quiero comentar de todo esto, que es que las organizaciones no van a utilizar una única forma de departamentalización, sino que van a utilizar varias formas de departamentalización, o pueden utilizar varias formas de departamentalización. Entonces, en una empresa de software, quizás una parte trabaje por proyectos. ¿Sí? Los que se encarguen de los programadores, quizás yo los tengo por proyectos, entonces asigno 2 programadores, ahí Martín levanta la mano, a un determinado proyecto. Ahora, a la gente, a los empleados del área de recursos humanos, ¿los voy a manejar por proyectos? ¿O quizás me conviene utilizar otra forma de departamentalizar en ese área en particular? Por funciones. Sí, hay otra forma. Puede ser por funciones, ¿sí? Imaginemos que estos productos que yo estoy generando con mi empresa de software, después los tengo que vender. Y quizás voy a armar equipos de venta que tengan que ver con el tipo de producto. Entonces ahí voy a hacer una departamentalización por producto, o por tipo de cliente, o por zona geográfica. ¿Sí? Dentro de toda la estructura de organización, acuérdense ustedes, neoclásicos, hablábamos de estratégico, táctico y operativo.
Voy a tener una departamentalización estratégica, que es la primera división grande de la organización, pero ya la departamentalización táctica, o sea, a nivel de cada uno de los sectores, puede ser distinta. Si yo tengo 10 sectores, puede ser distinta para los 10 sectores. Tengo que utilizar el que más me convenga en cada sector. No tengo que casarme con un tipo de departamentalización y usar ese solo, sino que los combino. ¿Se entiende? Perdón, usted puso, por ejemplo, el ejemplo del banco. Sí. El banco está por zona geográfica y por cliente. Depende, puede ser, porque si vos trabajás en la casa central del banco, quizás no estás ni por zona geográfica ni por cliente, capaz que estás por funciones. Claro. Está bien, Digo, es muy por eso particular. tiene diferentes departamentalizaciones. Exactamente. Yo trabajaba en un laboratorio, una multinacional, que era, bueno, geográfica, según el país donde estaba. Dentro tenía el departamento de diagnóstico, de nutrición y lo que eran medicamentos, y dentro de cada departamento se dividían diferentes. O sea, eran como mini empresas. El que estaba en diagnóstico no sabía nada de cómo se manejaba nutrición, que era totalmente distinto, y estaban totalmente separados. Y obviamente diagnóstico eran los mejores. Bueno, pasaba esto. Eso igual pasa con todos los tipos de departamentalización, ¿sí? Cuando uno arma unidades o cuando uno arma equipos de trabajo, lo que suele suceder en las organizaciones es que se empiezan a armar subgrupos, que son subempresas, que uno después tiene que lograr coordinarlas para que trabajen juntas. Los procesos se tienen dos nombres: diferenciación, que es lo que estamos viendo ahora, y el proceso que lo acompaña es el proceso de integración, que es el que busca cómo hago para coordinar todo eso que yo dividí. Está demostrado que conviene dividir el trabajo para ser más eficientes y para lograr eficacia. Ahora, una vez que lo dividí, para que la empresa sea un todo, tengo que ver cómo hago para integrarla nuevamente y pase a ser una sola empresa que logren ir todos para el mismo lado, el famoso tirar para el mismo lado, tener toda la camiseta puesta y demás, tiene que ver con esta integración. ¿Sí? Entonces los dos procesos ocurren a la vez: divido y junto. ¿Qué vas a Yo le decir, dije Martín? eso que está diciendo usted una vez en un trabajo, profe, y casi me echan. ¿Por qué? Porque la parte de ventas decía que las ventas era lo más importante, que la parte administrativa no servía. Pero lo que pasaba que yo le dije, no, tenés razón, la parte de ventas es muy importante, porque es el motor de esto, pero hasta, no sé, el camionero, por ejemplo, o el que parcha la goma del camión, es importante y es parte del proceso, y todo es un engranaje, digo, que se va aceitando para que todos puedan cumplir con la función que tienen encargada. Y él me decía que no. Y bueno, le digo, ¿para qué te voy a explicar a vos si no lo vas a entender? Bueno, Claro. era amigo del dueño. Y después el dueño me dijo, no, dice, bueno, te calenté, dice, dejalo que te diga, total, él está creyendo eso. Y en la parte administrativa, es como le decía, se pagaba, se cobraba, y no dependíamos mucho de la venta que él vendía. Dependíamos más de otras cosas que de lo que él veía que bueno, él decía que la venta era lo más importante, que yo pienso que es el motor. La venta es el motor de una organización y de ahí empieza a derivar las otras funciones, pero son todos importantes, hasta el que barre. Sí, no, es que es primero el huevo o la gallina, es la misma discusión, porque en realidad todo va tan ligado. Vos tenés que vender, pero para vender primero tenés que haber o comprado algo para poder venderlo o fabricado. Si no compraste o no fabricaste, no podés vender nada. Entonces el vendedor vende espejitos de colores y no sirve de nada. Ahora, si vos fabricaste, compraste, pero no lo vendiste, también te vas a fundir. Estamos de acuerdo. Así que es una discusión que no tiene sentido. Sí, un administrador tiene que saber que todas las áreas son importantes. Una de las últimas teorías que nosotros vemos en esta materia tiene que ver con la teoría de sistemas, que apunta justamente a entender que una empresa es un sistema y que por lo tanto todas las partes son importantes. Pero ahí estoy spoileando ya
la anteúltima clase más o menos, así que no Pero me es un quiero poco lo que adelantar. hablaba recién, el tema de la integración. Alguien tiene que haber que integre cada área, porque cada área va a ser importante para sí misma, pero digamos, también todas juntas estar Claro, pero los integradas. mecanismos de integración son muchos y no es solamente alguien, no están focalizados en una persona física o en varias personas físicas. Como te decía, un reglamento puede ayudar a integrar Claro, un una sistema de normativa. información, simplemente un sistema informático, te puede ayudar a integrar la organización porque antes de vender, sos vendedor, antes de vender, consultás qué stock hay. Si hay stock, vendés, si no, no. Si lo tenés en un No, sistema pero de esto información, están, Es bueno, exactamente como dice él. Por eso yo pienso que la parte de sistemas, yendo a la parte informática, es muy importante en todos los lugares, para que no te permita avanzar sin antes hacer una consulta o sin antes tener que hacer algo que te vaya poniendo las trabas para que vos puedas consultar, preguntar, asesorarte antes de. sí, es cierto, es importante, es una herramienta muy importante. Cuanto más crece la empresa, uno la empieza a potenciar más. Pero en todos los casos yo tengo que remitirme siempre a la misma palabra, y es depende. ¿Sí? Tenemos que ponerlo en Sí, circunstancia porque hay empresas en las que quizás no sea tan importante, tan relevante. Quizás la magia, miren, hay empresas que no tienen vendedores y el que se encarga de hacer todas las ventas es el dueño. Y lo que logra la empresa es a partir del carisma del dueño. ¿Sí? Un tipo entrador, un tipo vendedor, un tipo o una mujer, ¿no? Estoy hablando genérico. Una persona que logra vender lo que no tiene. Y después el resto de la empresa va atrás de eso que él logró hacer. Y ahí no hay sistema de información porque el tipo tiene todo en la cabeza, no hay mucho staff de apoyo. Cada empresa es un mundo realmente, entonces uno tiene que saber que no hay una regla, sino que lo que estamos viendo son lineamientos generales que en la mayoría de las empresas, como varios de los ejemplos que ustedes dieron, aparecen, pero que no son verdades absolutas y que lo que en una empresa es importante, en la otra puede ni siquiera existir. bueno, eso que vos decís del dueño, un ejemplo puede ser tipo Apple, Steve Jobs, que te muestra, o sea, cuando es él el que vende. O sea, obviamente ahora ya es otra Sí. cosa, pero él es el que vendía. O sea, cuando arrancó, él vendió. O sea, él ofreció Era una todo empresa que y estaba muy marcada por la imagen del dueño, del creador. Y cuando él murió, le costó mucho remontar, y les cuesta todavía mucho remontar la empresa sin esa figura tan fuerte, tal cual. Bueno, Pero, por ejemplo, ese ejemplo que acabas de dar está bueno, porque Steve Jobs en realidad no era el que programaba, sino no. el que te decía lo que él quería y lo que la gente quería, y él veía esa necesidad y él era el que le decía a los programadores qué es lo que tenían que hacer, cómo quería que diagramarlo. Eso es, Mirá, todo el mundo a veces piensa que él programaba. Martín se va a enojar No, conmigo ahora, pero programar también puedes poner a programar un mono si está muy claro lo que vos querés programar. O sea, en todas las el tareas, pajarito de Simpson. obviamente que es entender hacia dónde vamos principalmente. Por eso es que cuando nosotros arrancamos hablando de administración, una de las primeras cosas que hablamos es de la visión de la organización y de las estrategias. Y La planeación. cuando dividimos en tres, lo primero que decimos son estrategias, porque siempre hago la misma pregunta y siempre tengo la misma respuesta. ¿Cuál es la decisión más difícil que van a tomar como administradores? Y la respuesta en el 99% de los casos es tener que echar a alguien. Y está mal. La respuesta más difícil es tomar una decisión estratégica. Porque ustedes van a decir, ¿sabés qué? Tenemos un montón de dólares, vamos a venderlo porque no está bueno tener dólares. Y les va a pasar esto. Eso es una decisión estratégica. Y ahí en lugar de echar a una persona, echaron a toda la empresa porque quebraron. Y esa es la decisión más difícil. Entonces siempre las cosas van desde arriba hacia abajo porque lo más operativo es más fácil de reemplazar. Lo puede hacer otra persona, lo puede hacer una máquina, se puede hacer de otra manera. En cambio, el conocimiento, el pensamiento y el riesgo que toman una persona que toma las decisiones principales de una empresa es mucho más difícil de reemplazar.
Y en el caso de Apple, no lograron todavía reemplazar a Steve Jobs. ¿Sí? Bueno, y para más detalles, los invito a que miren la película de Steve Jobs y ahí van a tener más detalles del tema. Bien, hago un corte. Hasta acá departamentalización. Creo que es un tema que no tiene grandes dificultades, no creo que se les complique mucho. Tienen que leerlo, sí, los 6 tipos de departamentalización, poder identificar bien cuándo conviene utilizar cada uno, prestenle atención a eso, guiño, guiño. Y nada más, o sea, y entender qué es departamentalizar. Con eso cerramos lo que es la unidad 9 y cerramos todos los temas del primer parcial. ¿Sí? Ahora lo que estaría bueno es, bueno, Martín tenía un par de preguntas que me dijo al principio de la clase de los distintos temas que hemos ido viendo. Todas las dudas que tengan, que las puedan preguntar ahora, y yo después les cuento un poquito más de cómo va a ser la parte instrumental del examen. Si querés arrancar vos, Martín, que habías planteado al principio. Dale. En realidad, a ver, la tengo ahí, pero no sé, me tildé cuando lo volví a releer en la diferencia entre diseño de cargo y diseñar un cargo. ¿En dónde estás hablando? ¿De qué tema? De la organización racional del trabajo. Ahí está, perdón. Está bien, uno de los puntos de la ORT es el diseño de cargos. Claro, sí, porque particularmente estoy buscando yo justo la parte textual que dice que eso es lo que me mareó. A ver. Y no sé si me mareé. Para que me mareé yo ahora con el libro. No encuentro Buscalo tranquilo. Ustedes se imaginan que yo Chavenato de memoria no me lo sé. Y no me lo quiero saber tampoco, así que... No, está bien. Acá está, pará. Está, esto no, ya está. Ahora era un poco lo que hablabas el otro día. Cuando uno hace esto, lo hace todo junto. Sí. Cuando vos te pones a administrar o organizar algo, no te pones a definir, bueno, tal cosa, la otra. Uno hace todo junto. Sí, las funciones se van solapando y se van entrecruzando totalmente. A ver, acá, porque textual, o sea, yo digo lo que dice textual y eso es lo que a mí me mareó. A ver, dale. Dice, el diseño de cargos es el proceso de crearlos, proyectarlos y cambiarlos combinarlos con otros cargos para la ejecución de tarea. Y después dice, me mareé yo hasta acá. Cargo es el conjunto de tareas, los métodos. Ahora me mareé yo. Ve lo que digo, acá está. Porque no tengo resaltado con 2 resaltadores distintos y ahí me tomé el mareo. Diseñar un cargo es especificar su contenido, los métodos que deben emplearse en la ejecución de las tareas y las relaciones con los demás cargos. El diseño de cargos es el proceso de crearlos, proyectarlos, combinarlos con otros cargos. Y ahí no sé, me mareé, me tildé y no lo puedo armar. Es la primera parte que dijiste. Cuando uno diseña un cargo, va a establecer, en el caso de la ORT, se establecía qué tareas incluía ese cargo y cómo se iban a hacer esas tareas. Y en el cómo se van a hacer las tareas, también está la coordinación con el resto de los cargos. Vos vas a trabajar con este producto y se lo vas a pasar a Juan Pérez. Y Juan Pérez va a seguir trabajando con ese producto. El producto tiene que estar de tal, tal y tal manera, se hace con tal, tal y tal proceso. Y entonces, cuando yo diseño un cargo, estoy escribiendo, básicamente, qué es lo que incluye ese cargo, qué es lo que va a hacer esa persona dentro de la empresa. Es lo que tiene que ser. Y si estuviera dentro de una línea de montaje, quizás no necesito tanto la coordinación porque ya viene directamente el producto. Ahora, si yo eso lo tengo que embalar, lo tengo que preparar, se lo tengo que entregar al siguiente de alguna manera en particular, me tiene que decir cómo tiene que ser esa manera para que el que lo reciba exactamente como lo necesita y haga todo el proceso que también está detallado de qué es lo que tiene que hacer con eso. Ahí está. ¿Sí? Bien. Sí, por eso digo, yo lo tenía, lo leí. Vi la pregunta, la pusiste en el foro.
Claro, vengo leyendo tanto que ya se me mezcló todo. La pregunta la pusiste en el foro y ahora que la Sí, mencionaste nuevamente me sí, acordé, porque yo te les iba a consultar, a ver, no sabía si eras vos puntualmente, porque me acordaba de Martín, pero no me sí, acordaba sí, del sí, apellido. sí. Porque nada, es eso, es mucho más fácil charlarlo así para ver en qué parte puntualmente estaban. Claro, claro, claro. Yo porque no quería, no sabía si ahora sí íbamos a preguntar o no, entonces para sacarlo. Y el otro era el principio económico de Ford, porque yo recuerdo, ahora porque ya cerré el libro y no estoy buscando, que es lo que él hacía para, con eso logró él cobrar antes la venta del coche Ujú. para, antes de que lo empiece a producir, vendría a ser. Sí. O sea, básicamente es eso. O Es sea, antes de Era comprar fabricarlo el domingo y el martes que esté en la concesionaria. claro, sí, bueno, eso es lo que dice en el libro, pero claro, a lo que pero se me refiere. lo que Subir él la buscaba, productividad, lo que él buscaba es la velocidad del movimiento del dinero. Uno siempre en las claro, subir la empresas, productividad, bajar el costo y venderlo más rápido. claro, eso, a ver, con la intensificación lograba aumentar la producción. Eso ayudaba a bajar el costo. Pero cuando habla de economicidad, lo que está diciendo es referido al manejo del dinero, ¿sí? De las finanzas. En cualquier empresa uno siempre intenta cobrar en el corto plazo y pagar en el largo plazo. Eso es lo ideal para cualquier empresa, ¿sí? Entonces de esa manera me aseguro que siempre tengo dinero. Pateo todos los pagos para más adelante y trato de cobrar lo antes posible. Porque si lo hago al revés, no tengo plata. ¿Sí? Entonces no puedo afrontar las obligaciones. Entonces este principio apunta justamente a eso. Es tan rápida la velocidad de producción y de venta, ¿sí? Se produce, se lleva a la concesionaria, se vende directamente. Es tan rápido ese movimiento que no pasa tiempo en el medio y por lo tanto nunca se va a quedar sin dinero. Y lo que busca Ford es eso, es siempre poder tener dinero para poder seguir moviendo los niveles de producción que manejaba, porque vos la materia prima la tenés que comprar, a la gente le tenés que pagar y todo eso lo vas a hacer con dinero, pero el dinero lo tenés que producir rápidamente. Bueno, ahora él, en ese caso puntual también ahí, que creo que también es en cuanto al movimiento de la plata, del dinero, ¿no fue el tema de fabricar sus propios productos? De No fabricar tener que su... ir a comprarlos, no tener que salir a comprar afuera y fabricar el todo. Sí, pero no fabricaba el 100% del vehículo. No es que fabricaba todo lo del auto, porque hay cosas que no te convienen. Tratar de fabricar todo lo que podía o Tratar de salir a comprar lo menos aumentar posible. Cuando yo les decía que había crecido hacia adelante y hacia atrás, cuando va hacia atrás lo que hace es, dentro de la cadena de valor, tratar de él mismo fabricar la mayor cantidad de productos que necesitaba como insumos para hacer un auto, hacer la fabricación él. De esa manera baja los costos. Sí. Bien. Bueno, ¿dudas dudas que tengan? A ver, les cuento yo cómo va a ser el parcial, que calculo que les debe interesar. Si no, cortamos acá, como ustedes quieran. No, está bien, está bien. Ah, bueno, me imaginé. Bueno, primero, el parcial se va a publicar el 24 a las 0 horas. ¿Sí? El jueves lo voy a activar yo, así que lo voy a activar el jueves cerca de las 12, o sea, de las 12 de la noche del miércoles, va a quedar activo. Ustedes van a entrar a la plataforma. Cuando ustedes entran hoy a la plataforma, lo primero que ven es la presentación, ¿verdad? Sí, Sí. bueno. Yo lo que voy a hacer ese día es, voy a ocultar la presentación, la bibliografía, voy a ocultar todo lo que está en la pantalla de inicio, y lo primero que le va a aparecer es un PDF que dice primer parcial. Y eso es lo que ustedes tienen que descargar. Adentro del PDF están las preguntas y algunas indicaciones de qué es lo que tienen que hacer con el examen. Esperen que acabo de desenchufar la computadora y se me va a apagar. Ahí está. ¿Qué es lo que tienen que hacer con el examen? Ustedes básicamente van a agarrar el examen, van a leer las 5 preguntas y van a empezar a responderlas. Lo pueden hacer en un documento de Word, lo pueden hacer en un mail directamente, en el cuerpo del mail, escribir las respuestas ahí.
Lo pueden hacer en papel y sacarle una foto al papel, ¿sí? O sea, no es que necesitan sí o sí una computadora para poder hacerlo. Y después, en el transcurso del día, nos lo tienen que enviar por mail, en el caso de ustedes que son del turno noche, a Augusto y a mí, a los dos. En el mismo Ahí igual va a examen están aparecer las el dos mail. direcciones de mail. Ahí está. ¿Sí? En el mismo examen aparecen las dos direcciones de mail. Nos mandan el mail con el archivo adjunto o en el cuerpo del mail escrito las respuestas que ustedes consideran. Se reciben mails hasta las 12 de la noche del mismo 24. Una Mail que pregunta. entra después de las 12 de la noche, mail que está desaprobado el examen. Hola, una pregunta. ¿Las Sí. respuestas tienen que ser extensas o con ya entender el concepto eh, que se requiera para contestar la pregunta, ya está? O sea, Te voy a responder como me respondió una vez un profesor a mí. Y es, no se negocia conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Poné todo lo que sepas. todo. Bueno. No quiere decir que la respuesta tiene que ser 5 hojas. La respuesta no son 5 hojas. Claro, Las basta que preguntas, un profesor pedía que ujú, en que otra sean materia concisos. pedía que sea claro, por Ujú. eso pregunto. No es que No, no. no, está bien la aclaración. Las preguntas, para que les quede bien en claro, no son preguntas que la respuesta la van a encontrar en el libro directamente. ¿Sí? Que ya es algo que vengo diciendo desde el primer día. No es que les voy a decir ventajas y desventajas de la departamentalización por funciones. Entonces agarro, las copio y ya está. No. Las preguntas van a ser principalmente de relacionar temas. Y esto es muy importante. Cuando se relaciona un tema, no implica explicar los dos temas por separados. Imagínense ustedes, les digo, no sé, relacionen la escuela de relaciones humanas con los tipos de organización del enfoque neoclásico. Estoy inventando algo, ¿eh? No implica que ustedes agarren y desarrollen toda la escuela de relaciones humanas y después desarrollen los 3 tipos de organización que vieron la clase pasada con Augusto. Sino en Implica que expliquen en qué se se parecen. relacionan. Fundamentar una y otra y especificar cuáles son las ventajas y las desventajas. Si yo te pido la relación, ¿en qué se relacionan? ¿Sí? Ah, Las dos. Pero ¿En no qué se explicarlas por parecen las dos? separado. Si ustedes las desarrollan por separado, no están respondiendo a la pregunta. Me están demostrando que no saben la respuesta, justamente. Hay que poner las similitudes entre las dos. Claro, si yo les Eso digo, hay ¿qué que se hacer. parece una vaca y un perro? No sirve que ustedes describan qué es una vaca y después describan qué es un perro, porque me están demostrando que saben qué son las dos cosas, pero que no saben qué tienen en común o qué tienen de distinto. Y tenés que decir que los dos tienen 4 Mira, patas, tienen la cola. Exactamente. Entonces, similitudes y diferencias, por ejemplo, es una manera de relacionar. Se parecen en esto y tienen de diferencia tal otra cosa. Profe, ¿se podrá recibir alguna respuesta automática del mail como algo recibido como para que nos quedemos tranquilos que llegó el mail? Bien. Respuesta automática no va a ser, pero yo les voy a responder a todos los que manden mail con un recibido. Simplemente la palabra recibido. No implica, y esto lo quiero aclarar, no implica que abrí el archivo que enviaron. ¿Por qué aclaro esto? sí. Porque yo doy clases a distancia también, más allá de que ahora tengo que hacer a la fuerza con ustedes, pero yo doy clases a distancia en otras universidades desde hace muchos años. Y muchas veces me pasó que me mandan un archivo equivocado. Persona que manda un archivo equivocado está desaprobada. Que yo le diga que está recibido, es que recibí el mail, no que recibí el mail, abrí el archivo y era el examen que tenía que responder la persona. ¿Está bien? Esto se está por cortar. ¿Quieren que volvamos como para cerrar?